Vamos a continuar con la segunda sesión del curso de Introducción al Procesamiento de Señales Biológicas. Y bueno, en esta sesión vamos a abordar, pues bueno, lo que corresponde a la parte de hablar un poco acerca del sistema de adquisición de señales y mencionar el teorema de muestreo. Y en la segunda parte de la sesión, pues bueno, estaríamos abordando un ejemplo práctico de adquisición de señales usando MATLAB. Por lo cual, pues bueno, vamos a comenzar hablando del sistema general de adecuación y adquisición de la señal. En general, hablábamos la sesión pasada, pues bueno, de las características que llega a tener una señal. Por ejemplo, que en general, pues una señal porta información, se compone de un conjunto de perturbaciones. Y pues bueno, la naturaleza de estas perturbaciones puede variar dependiendo del tipo de señal, ¿no? Hablando concretamente de las bioseñales, pues bueno, vamos a familiarizarnos con la cuestión de la diferencia de potencial. Pues bueno, siendo esta parte la cuestión eléctrica una de las más interesantes o de las más útiles para nosotros en la cuestión del desarrollo de aplicaciones enfocadas, por ejemplo, a cuestiones como lo que mencionábamos la sesión pasada, a control de prótesis, a cuestión de enlace a través de alguna acción robótica. Pues bueno, vamos a hablar acerca el sistema necesario para recuperar las señales que podamos tener en un tejido y pues bueno, estos elementos necesarios para poder manipular la señal a través de una computadora. En general, pues bueno, podemos resumir el proceso de la recuperación de una señal a través del esquema que estamos viendo en la diapositiva. En este sentido, pues bueno, la intención de un sistema que procese señales biológicas o pues bueno, que tenga que registrarlas, va a estar constituido de tres bloques principales, ¿no? Que se ilustran en la parte superior de la diapositiva. Primero va a ser un elemento que le vamos a conocer como transductor. El transductor va a recopilar el conjunto de perturbaciones que se encuentren en un organismo que provengan de un ser vivo. Este transductor nos va a transformar, justamente como indica su nombre, a una diferencia de potencial, que nosotros podamos auxiliarnos ya de elementos basados en semiconductores para que podamos tratar la señal eléctrica. Ese elemento va a ser muy importante, ya que va a ser justamente el medio de comunicación o de traducción entre las cuestiones del mundo físico y el mundo, por así decirlo, virtual, ¿no? Que nosotros más adelante vamos a operar. De tal forma que, bueno, ese elemento del sensor o el transductor va a transformar las magnitudes físicas en magnitudes eléctricas. Sin embargo, las magnitudes eléctricas que nosotros registremos a la salida del sensor van a ser un conjunto de diferencia de potencial dependiendo de la naturaleza del sensor, pero que estas van a estar variando a través del tiempo. Es decir, la variación que vamos a ver va a ser en tiempo real. De tal manera que vamos a reconocer que este conjunto de variaciones van a constituir una señal que vamos a conocer como una señal continua, porque no va a tener interrupción en ningún instante de tiempo. Sin embargo, manipular señales continuas realmente no presenta utilidad, porque como comentábamos, la base de nuestra tecnología, pues bueno, claro que es en semiconductores, como con puertas analógicas, por ejemplo. Sin embargo, para una migración al punto de la tecnología en la cual se encuentra la humanidad, pues es necesario la intervención de los sistemas digitales. ¿Qué significa esto? Que necesariamente tenemos que traducir esta señal analógica a una señal digital para que nosotros la podamos introducir a nuestros celulares, a nuestras computadoras. Y de esta manera, pues el último paso va a ser justamente la parte de traducir ahora la parte de la señal analógica a una señal digital, de tal forma que el proceso completo del registro de una señal biológica pues se va a dividir en estas tres etapas, que es la parte de sensado o de transducción, la parte de almacenamiento, ¿no? de adquisición de la señal ya en la parte eléctrica y ahora la parte
la digitalización de la señal. Y es aquí cuando nosotros vamos a poder operar matemáticamente la señal y por tanto relacionar algunas características de la señal con parámetros fisiológicos. Ahora, si descomponemos un poco más el conjunto de estos bloques, vamos a tener algo similar a lo que tenemos en la parte de abajo. Tenemos un proceso fisiológico, como pudiera ser la respiración, pudiera ser el latido cardíaco, la contracción de un músculo. En general es un proceso, ¿no?, que tenemos en un sistema biológico. Nosotros a lo mejor queremos recuperar la señal de este proceso biológico, necesitamos un transductor. En este sentido, si nosotros queremos detectar, por ejemplo, la diferencia de potencial muscular, simplemente necesitamos electrodos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos una diferencia de potencial, ya no necesitamos traducirla a otro fenómeno físico. Pero, por ejemplo, si queremos sensar la respiración o queremos sensar la temperatura, cómo está variando, necesariamente necesitamos un sensor que justamente nos indique estas variaciones de diferencia de potencial y por lo tanto vamos a tener la siguiente etapa, que es la construcción de la señal analógica. En la señal analógica se incorpora un determinado proceso, por ejemplo, la cuestión de preparación justamente de la señal. Hablábamos la sesión pasada que necesitamos definir, por ejemplo, magnitudes como frecuencia, amplitud, que son características asociadas a las señales que provienen de ciertos procesos fisiológicos, porque justamente en este bloque del procesamiento analógico vamos a requerir etapas de filtrado, etapas, por ejemplo, de amplificación para poder manipular la corriente o el voltaje. Y pues bueno, de esa manera se constituye justamente toda esta etapa analógica. Digamos que esta etapa analógica va a ser toda la etapa física, en donde nosotros tengamos el circuito implementado en una a lo mejor tabla fenólica, ¿no? Y entra la señal del sensor, filtra, amplifica y hace demás manipulaciones eléctricas y posteriormente llega a la parte de conversión analógica digital. Usualmente en algunos procesos se incorpora otra etapa en donde nosotros podemos monitorear en tiempo real la señal para saber cómo se comporta el estado fisiológico. Sin embargo, esta etapa puede ser opcional. La etapa importante que no es opcional pues es la conversión analógica digital. La conversión analógica digital nos va a hacer justamente esta traducción en donde nosotros tenemos una señal continua y lo vamos a pasar a una señal digital, es decir, una señal binaria, ¿no? Y esto va a darnos pie a que si pasábamos de una entrada, ustedes pueden imaginar un circuito en donde a la salida teníamos una variación en el potencial, si midiéramos con el multímetro a lo mejor dos puntos, veríamos cómo se está modificando la señal, ¿no? Por ejemplo, se tienen estas variaciones, es decir, pasa a valores positivos, después negativos, y se tienen estas oscilaciones. Em, a la hora de que nosotros realizamos la conversión analógico-digital, pues tenemos ahora que un valor de voltaje va a ocupar un determinado valor digital, como pudiera ser la combinación de algunos números binarios. Por ejemplo, si tenemos eh, por ejemplo, 8 bits, tenemos una combinación, por ejemplo, para tener un gran número de números binarios y atribuirle a cada número binario, pues, un estado en la magnitud de la señal analógica, a grandes rasgos, ¿no? Y esto que nos va a permitir, que bueno, aquí tenemos una entrada directa y a la salida vamos a tener un determinado número de bits, ¿no? Que nos van a manejar ya valores en alto o en bajo, ¿no? Es decir, en 5 volts o en 0 volts. Y este procesamiento, o más bien esta señal, pues ahora ya es propiamente una señal digital, que ya puede ir a sistemas digitales como computadoras, celulares, y aquí es en esta etapa, en la parte del análisis por computadora, donde entra justamente el procesamiento de señales biológicas, donde se pueden instrumentar las técnicas y diversas herramientas que nos permitan extraer características para relacionar las señales con un estado fisiológico determinado. En este sentido, pues bueno, aquí se ilustra a detalle cada una de las etapas que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, tenemos un sistema físico ustedes pueden imaginar que se tiene una señal que es variante del tiempo
y al estar variando en el tiempo tiene un determinado comportamiento, ¿no? En este caso pues se coloca una señal que nosotros pudiéramos suponer que tiene un comportamiento agradable, ¿no? Un comportamiento a lo mejor que incluso se puede describir matemáticamente. Y bueno, la siguiente etapa sería la parte del sensado. El sensor es un elemento en estado sólido generalmente que responde justamente a las variaciones, de tal manera que dependiendo de la naturaleza de la señal física, el sensor va a entregar una diferencia de potencial. Es decir, simplemente traducimos que si esto es un cambio de presión, a la hora de tener un piezoeléctrico en la parte del sensor, tenemos un cambio en la magnitud de diferencia de potencial. Por lo tanto, va a tratar de reproducir de manera fiel este comportamiento. Sin embargo, hay otros elementos que van a generar ruido, ¿no? Como la temperatura misma, vibraciones externas, etcétera. De tal manera que vamos a generar una señal a la salida del sensor de esta manera, ¿no? Que es una señal que se parece a la magnitud física original, pero que tiene eventualmente ruido, como se muestra ilustrado en este esquema. Posteriormente, esta señal se conduce a la etapa de filtrado y de amplificación, ¿no? Esta etapa va a constituir el acondicionamiento de la señal, de tal manera que la idea principal del acondicionamiento de la señal es quitar todas estas componentes que no nos interesan tener. Para ello, pues podemos aplicar filtros analógicos para la amplificación, pues amplificadores operacionales en diferentes configuraciones y en general cuando hablamos de sistemas biológicos siempre se recomienda también colocar un seguidor de señal, que es un amplificador con retroalimentación simple, ¿no? Esto es para que en ocasiones si nosotros nos quedamos con la diferencia de potencial proveniente del sensor, realmente el sensor es un elemento que no está diseñado para entregar grandes cantidades de corriente, por lo que si nosotros colocamos una resistencia muy baja, vamos a demandar mucha corriente y por tanto la parte del voltaje se va a caer, ¿no? Y vamos a dejar de detectar la señal. Entonces, usualmente cuando se tiene un seguidor de corriente, pues ahora el seguidor respalda la corriente que hace falta de la señal inicial y ya no importa que nosotros lo mandemos a una resistencia baja o algún circuito que de repente demande mucha corriente, ¿no? Sino que vamos a mantener el nivel de la señal y ya no la vamos a perder. Entonces, toda esta etapa comprende justamente la parte de el acondicionamiento de la señal. Y lo que se esperaría es que tengamos la forma de la señal, pero ahora limpia, es decir, sin toda la parte ruidosa que tenemos montada en la señal, sin los ruidos del ambiente externo, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya que se tiene la señal acondicionada, recordemos que esta señal sigue siendo una señal continua, una señal que nombramos como analógica. ¿Qué significa que sea analógica? Pues bueno, que no tiene interrupción en la parte de temporal ni en la parte de la amplitud. Es decir, nosotros estamos viendo la señal tal cual la está arrojando el sensor y tal cual está variando a través del tiempo. Ahora la idea de aquí es llevarlo a la conversión analógica digital, en donde decíamos por cada valor de amplitud nosotros vamos a asignar un número binario. Dependiendo de la cantidad de bits que nosotros seleccionemos para nuestro convertidor, vamos a tener la resolución de las magnitudes, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en el lado derecho se muestra una colección de números binarios que podemos formar con 4 bits. Ustedes pueden observar todas las combinaciones, ¿no?, que nosotros podemos generar y significa que si seleccionamos un convertidor de 4 bits, vamos a tener la oportunidad de tomar el intervalo máximo y el intervalo mínimo de la señal, o sea, todo este rango de valores, y dividirlo entre todos los posibles números que se pueden formar, siendo, por ejemplo, la combinación 000 el más bajo y la combinación 1111 pues el número más alto, ¿no? Y en el caso, pues vamos a tener un determinado intervalo para dividir la señal. ¿Esto qué nos va a generar cuando nosotros lo visualicemos o si visualizáramos en esta señal ya convertida? Pues que vamos a tener ahora un intervalo de valores que va a ser discreto
y este intervalo de valores discreto va a componer el global de la señal. Es decir, ahora esta señal ya no es continua, sino que por cada magnitud, por cada punto que yo detecté a través del convertidor analógico digital o que pude asociar de acuerdo a la magnitud analógica, pues ahora voy a tener un conjunto de valores, ¿no? Este conjunto de valores ya va a ser totalmente tratable digitalmente y digamos aquí pues cada punto se encuentra unido por conectado por las líneas, pero si viéramos los puntos separados y referenciados respecto al eje, lo veríamos de esta manera, ¿no? De la manera en donde se encuentra ilustrado en la parte de abajo. Tenemos un conjunto de valores, estos valores ya son digitales y podemos observar que si tenemos la línea base del 0 y unimos desde el 0 hasta la parte del punto que está asociado a la magnitud, pues vemos que hay una colección de puntos que podemos representar en términos de dos vectores. Uno que es el vector de tiempo o el vector de frecuencia de muestreo, que vamos a hablar un poquito más de eso, de ese término adelante, y el segundo vector, la amplitud. Entonces, esta señal que usualmente o que al principio veíamos como una magnitud física, ahora se transforma en la representación de esta magnitud física, pero discretizada, ¿no? Tenemos números definidos que nos representan esa señal. ¿Y qué significa esto? Pues bueno, que toda esa parte de teoría de números, ¿no? Toda la cuestión de tratamiento matemático, por ejemplo, algunos métodos numéricos que ya hemos, bueno, que usualmente vemos, ¿no? en la escuela, son aplicables a este conjunto de valores que podemos aplicar para, por ejemplo, calcular la derivada de esta señal, algunas transformadas, calcular diversas operaciones que nos permitan hacer un tratamiento determinado. Entonces, ese es ahí, o más bien es el momento, en este punto, cuando ya tenemos discretizada la señal o tenemos la señal digitalizada, en donde podemos facilitar, digamos, o auxiliarnos más bien de herramientas como computadoras que son realmente sistemas que nosotros podemos programar ciertas instrucciones numéricas y que las computadoras lo pueden hacer con mucha facilidad para el tratamiento de todos estos datos, sobre todo si son señales que tienen un tiempo a lo mejor muy extenso en el cual tengamos el registro, ¿no? Entonces se vuelve una tarea que parece hecha a la medida para las computadoras. Eh, bueno, hablábamos de señales analógicas, señales digitales, y bueno, en este punto es importante o valdría la pena el que nosotros mencionáramos dos conceptos que ya hemos también mencionado de repente, pero que no hemos definido. Uno de ellos es el tipo de señal continua y el otro es el tipo de señal discreta. Se define una señal continua como una señal que no presenta ninguna interrupción en alguno de sus componentes. Es decir, si estamos hablando del registro de una señal biológica, pues va a tener una componente temporal, es decir, cómo va cambiando la magnitud de esta señal a través del tiempo, que generalmente la representamos en el eje X, y la otra va a ser la magnitud justamente de la señal, ¿no? Que está representada en el eje Y. De tal manera que si la señal no presenta ninguna interrupción a través del tiempo o a través de su magnitud, vamos a decir que la señal es continua. En este caso, pues las señales que provienen de la naturaleza, todas las señales que nosotros experimentamos justo en este momento, ¿no? Por ejemplo, los latidos de nuestro corazón, los ruidos que estamos escuchando, van a ser señales continuas en su gran mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque de inicio pues no podemos interrumpir el dominio temporal, es decir, no podemos detener el tiempo, ¿verdad? O no podemos crear una ruptura en el tiempo y perder esa información de tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a tener que las señales biológicas pues son continuas, ¿no? Siempre van a tener un cambio de valor a través del tiempo, aunque sea a lo mejor que se comporten con una magnitud cero, pero después incrementa la magnitud, después disminuye. Entonces estos valores siempre van a estar variando a través del tiempo, van a ser continuos, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que todas las señales analógicas van a ser señales continuas.
Ahora, la señal discreta la vamos a definir como una representación de una señal continua. Y bueno, esta representación de la señal continua va a tener fragmentos de la señal original y estos fragmentos van a reproducir, el conjunto de estos fragmentos van a reproducir fielmente a la señal original, o esa es la intención. De tal manera que el esquema que se encuentra del lado derecho nos representa justamente esta definición. Tenemos la señal continua ilustrada en una línea punteada y la señal discreta vendría a constituir los puntos rojos. Es decir, yo estoy tomando algunos valores de la magnitud y me estoy quedando con ellos. Si nosotros quitáramos la línea punteada, pues bueno, permanecerían los puntos y este conjunto de puntos me dice más o menos la forma, cómo se está comportando la señal original. De tal manera que aquí vemos dos características. La señal continua tiene un número de componentes. Si nosotros nos tratáramos de identificar el número de puntos que tiene, va a ser infinito. ¿Por qué? Porque pues sabemos que entre el 1 y el 2 hay una cantidad de números que podríamos definir como n. Incluso entre el punto 1 y el punto 2 pudiéramos identificar n números, ¿no? Por lo tanto, en la señal discreta vamos a tener una reducción dramática de los números y por tanto vamos a tener una optimización a la hora de querer almacenar estos datos. Ahora vamos a definir el proceso de muestreo. Cuando nosotros queremos transformar una señal continua a una señal discreta, o dicho de otra manera, si queremos transformar una señal analógica a una señal digital, vamos a conocerle a esta acción como la operación de muestreo. Y justamente en esta diapositiva se muestra un esquema que representa el proceso de muestreo. Vamos a partir de que tenemos una señal continua, una señal proveniente de un organismo biológico. De esta señal continua, pues aquí ya suponemos que ya digamos, la adquirimos a través de un transductor, la filtramos, acondicionamos la señal y como resultado tenemos esta señal continua que está en el dominio del tiempo y cuya magnitud varía de acuerdo a la diferencia de potencial del sensor, ¿no? Del transductor. De tal manera que la operación de muestreo se va a llevar a cabo en el elemento que llamamos el convertidor analógico digital. Este elemento nos va a permitir hacer justamente esa operación de muestreo. De tal forma que a la hora de que se introduce esta señal al convertidor analógico digital, va a responder el convertidor de acuerdo a la variación de voltaje que tengamos y dependiendo del número de bits, este va a asociar un número digital de acuerdo a la magnitud que nosotros tengamos, como lo platicamos hace un momento. De tal manera que como producto vamos a tener que, en lugar de tener una variación en magnitud, vamos a tener una variación numérica. Es decir, vamos a tener un determinado número de bits y este conjunto de bits nos va a dar diferentes números digitales, ¿no? Posteriormente, estos números se van a poder almacenar en un procesador, en una computadora, y pues bueno, esta finalmente va a ser la operación completa de muestreo. Todo este esquema que aparece en la parte superior se puede abreviar o se puede resumir en el esquema que aparece en la parte inferior, en donde X subíndice CDT va a representar la señal continua, que es justamente este esquema de acá. Va a entrar a un bloque, este bloque dice CD, que es la conversión de continuo a discreto, y aquí se va a desarrollar la operación de muestreo. Vamos a auxiliarnos de un parámetro muy importante que es este de TS, subíndice S, que vamos a conocer como el periodo de muestreo. Y a la salida de justamente esta operación, vamos a tener la representación de la señal X, que es la señal original, pero ya no va a estar en términos del tiempo, sino va a estar en términos de un número n que va a pertenecer al número de los enteros. Y bueno, esta operación, si nosotros quisiéramos representarla matemáticamente, la operación de muestreo, la podemos representar por la expresión que aparece aquí, ¿no? El equivalente va a ser que la señal digital va a ser igual a la señal continua, pero en términos del valor n que nosotros vamos a proponer como diseñadores de esta operación, y este número n entero va a multiplicar a el valor del periodo de muestreo que nosotros también vamos a tener la facultad de definir
como diseñadores de esta operación de muestreo. Y bueno, como un dato importante, pues es que el periodo de muestreo, a diferencia del parámetro n, pues bueno, el periodo de muestreo va a poder pertenecer a los números reales, es decir, va a poder adquirir cualquier magnitud. Ahora, en ese sentido, pues se tiene esta expresión. Esta expresión es muy importante porque a la hora de que queramos entender, digamos, en papel lo que representa la operación de muestreo, nos vamos a auxiliar de esta equivalencia. En esta equivalencia, pues bueno, nos dice que este vector, porque bueno, esta función o esta señal ya discretizada va a ser un vector, ¿verdad? Por eso se expresa de esta manera. Va a ser igual a la parte de la señal original en términos del número o la magnitud n por el periodo de muestreo. De tal manera que vamos a poder hacer el equivalente a que el argumento de la parte interior de aquí sea equivalente a el argumento de la señal original. ¿Cuál era el argumento de la señal original? Pues bueno, aquí habíamos visto, ¿no? El tiempo. De tal manera que para aplicarlo, digamos, en resolución de papel o en un cuaderno, vamos a poder determinar que t va a ser igual a la relación de n por ts, ¿no? Donde ts es el periodo de muestreo. Ahora, ¿cómo podríamos representar la acción de muestreo? Pues bueno, supongan ustedes que tenemos una señal continua que se encuentra representada por esta función que tenemos aquí, ¿no? Esta gráfica. Si nosotros quisiéramos muestrear la señal, ¿qué estaríamos haciendo físicamente, ¿no? Supongan que logramos capturar esta señal en un instante de tiempo, congelamos el tiempo y podemos verla así, ¿no? Digamos, de un periodo a otro periodo. Aquí tenemos contenidos dos periodos, ¿verdad? De menos t a t, perdón, a 0 y de 0 a t, en donde t mayúscula representa el periodo completo de una señal. ¿Qué es el periodo completo de una señal? Pues bueno, que nosotros estemos posicionados en un punto, en una magnitud, y pasemos completamente hasta que nuevamente se repita esta señal, ¿no? O el patrón de la señal. De tal forma que si ven la primer cuenca, tenemos, perdón, la primera modificación tenemos un máximo absoluto, después disminuye a un mínimo absoluto y regresamos. Y aquí se repite otra vez el patrón de la señal. Por eso tenemos representado de esta manera del lado derecho un periodo y del lado izquierdo otro periodo. Ahora, si nosotros suponemos que vamos a tener un periodo de muestreo de un sexto del periodo original, entonces estaríamos diciendo que vamos a tener la función congelada, así como la presentamos aquí, y la vamos a fragmentar, vamos a tomar el periodo y fragmentar en 6 partes. ¿Por qué? Porque nos indican que el periodo de muestreo va a ser igual a la división, o va a ser 6 veces, ¿no? Un sexto, perdón, del periodo original. El periodo de muestreo nos va a indicar justamente dónde yo me voy a detener y voy a leer la magnitud de la señal y la voy a almacenar. De esta manera, si nosotros vemos el esquema inferior, o perdón, el esquema en la parte inferior, vamos a reconocer que justamente se tiene esa operación realizada. Tenemos el periodo original y aquí se divide justamente en 6 segmentos iguales, ¿no? En el caso del periodo. De tal manera que lo que hacemos es posicionarnos en el inicio, almacenar la magnitud de esta señal y esta magnitud pues se va guardando, ¿no? Vamos anotando qué valor de tiempo tenemos y qué valor de magnitud tenemos. Después pasamos al siguiente fragmento, vemos la magnitud de la señal en este instante de tiempo y almacenamos el valor del tiempo y el valor de la magnitud. Y así es como nosotros vamos haciendo esta operación de muestreo. Digamos, eso sería la interpretación física de lo que hace internamente el convertidor analógico digital. Ahora, ¿qué tendríamos como consecuencia de esta operación de muestreo? Pues bueno, que a la hora de que yo tomo estos vectores que iba guardando los valores y los grafico, pues bueno, no voy a obtener una línea porque son puntos, ¿verdad? Sino que voy a tener una colección de puntos, pero esta colección de puntos va a estar posicionada justamente en los valores donde yo tenía definido mi vector, por ejemplo, correspondiente al periodo de muestreo, es decir, una separación determinada que se va a repetir periódicamente, y el valor de la magnitud en donde yo me detuve a preguntarme qué magnitud tenía en ese instante
de tiempo la señal original. Y pues bueno, me voy a quedar con justamente toda esta colección de tiempo. Entonces, bajo este ejemplo, nosotros nos podríamos preguntar, bueno, decíamos que el periodo de muestreo es un valor que nosotros definimos. Nos podríamos preguntar, ¿este periodo de muestreo va a poder adquirir cualquier valor? ¿Qué implicaciones tiene que yo seleccione un determinado valor para este periodo de muestreo o un valor diferente para el periodo de muestreo? Pues bueno, esas son preguntas interesantes y justamente la respuesta a ello la vamos a ver a continuación, ¿no? Realmente pues no podemos tener un valor que nosotros queramos porque el valor del periodo de muestreo nos va a implicar pérdida de información si lo escogemos de manera errónea y también si lo escogemos de manera errónea nos podemos tener una sobrecarga que obstaculice el cómputo, ¿no? El tiempo computacional. Imagínense ustedes que el periodo de muestreo lo escogiéramos muy corto, entonces tendría una colección muy grande de puntos. Entonces la parte en cómo nosotros querramos aplicar la señal o qué le querramos hacer a la señal va a determinar también el tiempo o el periodo de muestreo que nosotros podamos seleccionar, ¿no? En este caso, pues bueno, la función anterior puede ser descrita o más bien es descrita por esta función matemática. Si nosotros describiéramos esa función con la función matemática, podríamos reemplazar en esta letra t el equivalente, por ejemplo, a lo que habíamos visto en esta expresión, decíamos que el tiempo era igual a la letra n por ts, y teniendo la definición matemática, si yo reemplazo justamente t por n, el periodo de muestreo, y digo que el periodo de muestreo es igual a un sexto, entonces con esta misma expresión yo simplemente tendría que darle los valores de n, cuántas muestras quiero tener, dado que el periodo de muestreo pues bueno, va a estar en función del periodo original y podría saber las magnitudes que tengo en esta señal, ¿no? Digamos que eso sería una cuestión didáctica si yo quisiera corroborar que efectivamente esta expresión obedece la parte que analizamos en la cuestión de la operación de muestreo. Sin embargo, pues para efectos de aplicación, pues realmente no es de utilidad, ¿no? Ahora vamos a hablar del teorema de muestreo, que justamente el teorema de muestreo nos va a ayudar a saber si efectivamente tenemos un problema en la selección nuestros valores como periodo de muestreo. De inicio, pues bueno, si recordamos algunas fases de la parte de digitalización, pues bueno, mencionábamos tres fases importantes donde valdría la pena recordarlas. En el inicio del periodo de muestreo, pues bueno, tenemos la parte de la señal analógica y pues bueno, vamos a definir un valor de t mayúscula subíndice s, que es el periodo de muestreo. Y en ese sentido, pues bueno, vamos a tener un muestreo uniforme, ya que TS va a ser una constante, como lo veíamos en el ejemplo anterior. Esa constante se va a repetir n veces, las n veces que yo defina, ¿verdad? Como usuario. Y finalmente, pues bueno, voy a tener como consecuencia la colección de ciertos puntos en el espacio temporal. De esta manera, vamos a poder decir o más bien recordar, ¿verdad? Que el periodo es inversamente proporcional a la frecuencia, de tal manera que yo voy a poder representar, o más bien cuando hable de muestreo, voy a poder hablar como parámetro principal del muestreo, del periodo de muestreo, o en términos de la frecuencia de muestreo. Cualquiera de las dos son válidas porque son equivalentes, ¿verdad? Bueno, en el sentido que tienen una relación matemática que una me puede llevar a la otra. Simplemente definiendo que Fs, frecuencia de muestreo, es igual a 1 sobre el periodo de muestreo. Son inversamente proporcionales. La segunda fase del proceso, pues bueno, se refiere a la parte de cuantificar la señal en tiempo discreto que propiamente pues habíamos platicado que en la parte de que nosotros tenemos una señal que está variando pero que es analógica. Ya definimos un periodo en el cual vamos a retomar la magnitud y lo vamos a traducir a un valor digital. Entonces, en ese sentido, pues justamente es ahora buscar
la cuestión de la amplitud, el rango de amplitud que nosotros tenemos de la variación de la señal y encontrar un análogo para cada amplitud en términos digitales, ¿no? Finalmente, la tercera fase, pues bueno, ya va a ser concretamente la digitalización, la cual implica una codificación en donde, ya que definí la relación entre las amplitudes y un número binario, pues ahora se realiza el proceso, ¿no? Esta parte de la tercera fase, pues bueno, vamos a tener como característica la parte de tener las variaciones de la amplitud y etiquetar, por así decirlo, un número binario para cada valor de amplitud. Y pues bueno, en general, para todas estas tres etapas es importante mencionar que el convertidor analógico digital, que bueno, este es un encapsulado, ¿verdad? Uno puede ir a la tienda y solicitar un convertidor analógico digital, pues bueno, va a ser el encargado propiamente de toda esta parte del muestreo, ¿no? De las tres etapas. De tal forma que las características de un convertidor analógico digital, pues bueno, principalmente van a estar relacionadas con el número de bits. Entre más bits tenga el convertidor analógico digital, más resolución voy a tener. Es decir, más puntos voy a poder partir la amplitud o las variaciones de amplitud de la señal. Ahora, en este sentido, pues bueno, la parte de sistemas digitales van a estar constituidos, ¿verdad? De una sección de on-off, por así decirlo. Recordamos que tenemos valores en alto y valores en bajo, de tal manera que el hecho de que nosotros tengamos una señal analógica como la que se ilustra en la pantalla, aquí tenemos variaciones que realmente no van con la secuencia del on-off, ¿no? Si tuviéramos una secuencia on-off, veríamos más bien una señal cuadrada, ¿verdad? Entonces, en este sentido, aquí se ilustra que para que tengamos una representación clara necesitamos tener una combinación de números que se atribuyan a cada una de estas magnitudes. De tal manera que al final de tener la conversión de la señal analógica a digital, pues vamos a tener que pasaremos de un conjunto de valores que realmente son continuos a un conjunto de valores que son discretos, en donde veríamos algo parecido a esto. Sin embargo, en la gráfica de la derecha, pues bueno, nosotros podemos ver las barras que se modifican de ciertas magnitudes, por así decirlo, pero recordamos que cada magnitud está asociada a un número binario y por ello podemos darle la interpretación de que se vea como si tiene una magnitud, ¿no? Pero realmente tiene una etiqueta que la computadora o los sistemas digitales pues van a poder interpretar de una cierta forma y darnos a nosotros como usuario la apariencia pues de que tenemos justamente la atribución de una magnitud, ¿no? En ese sentido. Ahora vamos a hablar de una función que, bueno, se implica justamente en la parte de la función de muestreo. Y bueno, esta función es la llamada tren de impulsos, que se constituye por la expresión matemática que se encuentra aquí, ¿no? En donde nosotros definimos el tren de impulsos, lo vamos a ilustrar como una función representada por la letra P, que se encuentra del dominio del tiempo, y va a estar representada como una sumatoria desde la parte negativa hasta la parte positiva, es decir, todo lo que dure el segmento de la señal que queremos muestrear, en donde vamos a tener simplemente la definición de una función delta en términos del tiempo menos la definición del tiempo trasladado a la parte del muestreo, ¿no? Como lo habíamos platicado anteriormente. Y pues bueno, simplemente esta va a ser una función que me va a poder o que me ayuda a representar lo que hace la cuestión del convertidor analógico digital y que, por ejemplo, me va a servir para explorar algunas funciones de manera digital y para poder tener algún análisis a las características de un sistema digital o del comportamiento de una señal digital. En general, pues bueno, la representación en tiempo discreto de la señal muestreada va a ser representada como x, x de n, ¿verdad? Y pues bueno, va a representar el conjunto de valores que habíamos mencionado anteriormente para cuando nosotros tenemos un tiempo determinado representado ya de manera digital también.
¿Esto qué significa? Pues bueno, que vamos a tener al final dos componentes, ¿no? Dos vectores, uno que represente las magnitudes y otro que represente la cuestión temporal. Este tren de impulsos en general me ayuda a representar la función temporal para ubicar las magnitudes que yo voy a tener, digamos, previamente localizadas y que simplemente pueda hacer una multiplicación con la señal original para tener la colección de las magnitudes, así como lo habíamos visto en la parte de generar una señal discreta. Ahora, ¿cómo podemos observar el proceso de muestreo empleando, ¿no? o a través de ver la función de tren de impulsos? Pues vamos a tener la señal original, vamos a tener la función de tren de impulsos, como decíamos, lo ilustramos con la letra P y está en el dominio del tiempo o dependiente del tiempo, y vamos a tener una operación de multiplicación. En este sentido, introducimos la señal original, lo multiplicamos por la función de tren de impulsos y tenemos a la salida la función muestreada. ¿Qué significa esto? Pues bueno, y supongan ustedes que tenemos esta función en el dominio temporal, tenemos después la función de tren de impulsos, y la función de tren de impulsos no va a ser más que una función unitaria, es decir, vectores unitarios que se encuentran separados de manera equivalente una posición respecto a la otra. Ya que tenemos esta colección de vectores unitarios, lo que hacemos es justamente obedecer este principio, ¿no? que veíamos al inicio. Multiplicamos la señal original por la función de tren de impulsos, y el resultado de la multiplicación, que sería, supongamos que sería como trasladar o sobreponer estas dos funciones, y como es una función unitaria, el tren de impulsos a la hora de multiplicar se va a adecuar a los valores de magnitud de la función original. Es decir, vamos a tener que las flechas se van a adecuar, ¿verdad?, a la magnitud que nosotros tengamos en ese instante de tiempo, y al finalizar esta multiplicación pues tendríamos como tal la función discretizada, que sería la colección de los puntos que aquí se ilustran en la última figura como esferas blancas, ¿verdad?, como círculos. Entonces sería esta colección de círculos, y de esta manera tenemos ya el conjunto de valores que propiamente me hablan de la función discreta. Ahora, pues bueno, tenemos ciertas funciones que nos pueden ayudar a evaluar sistemas analógicos, como conocemos la parte de un sistema, por ejemplo, de impulso, ¿no? Una entrada de impulso, una entrada en escalón, y pues bueno, en general estas dos señales son importantes para que nosotros podamos evaluar las características de los sistemas digitales, particularmente de los filtros. Y esto, pues bueno, lo vamos a retomar un poquito más adelante en la siguiente sesión, en donde, pues bueno, vamos a hablar un poquito la relación, ¿no?, acerca de cómo se puede evaluar el comportamiento de un filtro digital. Para ello, pues bueno, es importante recordar que si nosotros tenemos una función digital, una función discreta, entonces significa que vamos a tener una colección de valores. En este caso, la característica del impulso va a ser, particularmente del impulso unitario, va a ser que todos los valores se mantienen en cero, excepto uno que dura un instante de tiempo muy muy corto, ¿no? Sería el equivalente a justamente lo que tenemos representado en la gráfica del lado izquierdo, en donde si definiéramos matemáticamente la función de impulso, tendríamos la representación que se encuentra en la parte inferior, en donde vamos a tener que para aquellos valores que sean iguales a n igual a 0, es decir, tenemos un conjunto de valores de n que pueden ir de menos infinito hasta infinito, y aquellos en donde valga 0, es decir, solamente este, la amplitud va a ser igual a 1. Para todos los que sean diferentes de 0, es decir, todas, vaya, todo el lado derecho, todo el lado izquierdo, va a ser igual a 0. Y entonces esta función matemática nos permite representar lo que tenemos gráficamente ilustrado en la parte superior. Por el otro lado, pues bueno, tenemos también una entrada que definimos como una función escalón, y esta función escalón se representa gráficamente como esta ilustración del lado derecho, en donde tenemos un conjunto de valores también discretos. Si nosotros tenemos una magnitud menor que 0, la magnitud, perdón, tenemos una colección de valores de n menor que 0, la magnitud de dichos puntos va a ser 0. Si por el contrario es igual a 0 o mayor que 0, la magnitud va a ser 1.
de tal forma que matemáticamente se puede representar como lo tenemos en la expresión de abajo, en donde tenemos, bueno, justamente lo que les mencionaba. Si los valores de n son mayores o iguales a 0, entonces se asigna una magnitud de 1, y si es un valor menor que 0, la magnitud es igual a 0. En ese sentido, pues bueno, la parte del proceso de muestreo se puede analizar desde el dominio de la frecuencia. Y justamente cuando nosotros cambiamos al dominio de la frecuencia, que ahorita no vamos a explicar a grandes rasgos la parte de la transformación del dominio de la frecuencia, sino que lo vamos a ver más adelante en otra sesión a partir de las transformadas, pues bueno, como les decía en la sesión pasada, la transformación de dominios nos va a permitir ver algunas componentes que usualmente no distinguíamos en el dominio temporal. De esta manera me gustaría señalar, por ejemplo, que cuando tenemos la operación de muestreo empleando una función de tren de impulsos, podemos definir la operación de muestreo simplemente como la multiplicación de la función original por la función del tren de impulsos en el dominio temporal, y como producto pues tenemos justamente la función original, que es x de t, por la función como habíamos definido el tren de impulsos, y la respuesta pues es una función que me va a dar como resultado la señal original, pero discretizada, ¿no? Entonces la señal discretizada o la señal ya muestreada. Si nos trasladamos ahora al dominio de la frecuencia, en lugar de hablar de componentes temporales, vamos a hablar de componentes frecuenciales. Por ahora, pues yo les pediría que supongan que la parte de la componente frecuencial, pues es como si nosotros separáramos todas las frecuencias que se contienen en la señal y las ordenáramos de menor a mayor. De tal manera que es un punto de vista distinto del cual podemos apreciar la señal. Entonces supongan que esa es la característica en cual tenemos ahora esta señal x de f, ¿no? Entonces el proceso de muestreo debe de ser similar, ¿cierto? Entonces nos vamos a basar en que debe ser la misma operación, es decir, tenemos la parte de la señal muestreada, pero ahora en el dominio de la frecuencia, y esto lo vamos a definir como la multiplicación de la señal original en el dominio de la frecuencia por el tren de impulsos en el dominio de la frecuencia. Esto sería igual a la parte de la señal de la frecuencia que ya habíamos definido aquí previamente por la función del tren de impulsos transformada en el dominio de la frecuencia, que sería esta expresión de aquí. Esto no lo habíamos mencionado, pero pues bueno, les pediría que me creyeran que la transformada del tren de impulsos en la parte transformada ahora a la frecuencia, pues es esta expresión de acá. Y de aquí la cuestión importante a analizar es que a la hora de efectuar esta multiplicación, pues vamos a poder tener una representación del correspondiente a lo que sería la parte de justamente la señal muestreada en el dominio de la frecuencia. Aquí que podemos observar de interesante, que bueno, por el lado temporal tenemos el periodo de muestreo incluido justamente en esta expresión de muestreo, mientras que en el dominio de la frecuencia también vamos a tener los parámetros relacionados, por ejemplo, el parámetro del periodo de muestreo, pero también la frecuencia de muestreo. De tal forma que, pues bueno, ahora vamos a poder mencionar que la parte del proceso de muestreo en el dominio de la frecuencia, desde luego que es distinto a la parte, al de la parte temporal, pero nos va a permitir ver el proceso del muestreo desde un punto de vista distinto. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que justamente el que nosotros variemos las componentes que tenemos atribuidas la frecuencia de muestreo o en el periodo de muestreo respecto a la expresión que ya construimos o que vimos en la diapositiva pasada, nos va a permitir ver cómo se está modificando la forma de la señal o la forma de los datos que nosotros tenemos la capacidad de proyectar a través de esta herramienta y definir una condición para la parte del muestreo. De tal manera que analizando el proceso de muestreo en el dominio de la frecuencia, podríamos definir lo siguiente. Si nosotros
tenemos, por ejemplo, en la parte del dominio frecuencial, una determinada función que nos permita realizar el muestreo, supongan ustedes que tenemos esta ilustración de una función ventana, una función como las que hablábamos, ¿no? Una función de la cuestión, por ejemplo, de escalón, ¿no? En este caso sería una cuestión relacionada con una ventana, por ejemplo, triangular. Ahora queremos usar este elemento, distribuir este elemento y aplicarlo a una función de tren de impulsos. Por lo tanto, el tren de impulsos nos define posiciones específicas en el dominio que estemos manejando. En el caso del tiempo, mencionábamos que sería una posición fija en tiempo. En este caso sería similar, una posición desplazada por una magnitud de frecuencia entre un vector unitario y otro vector unitario. De tal manera que a la hora de que nosotros multiplicamos o hacemos la operación, ¿verdad? De convolución, que sería la parte de multiplicación de la señal x de f por el tren de impulsos, como resultado vamos a tener que simplemente vamos a adquirir la multiplicación o por decirlo así, la creación de imágenes en las posiciones donde tenemos nosotros definidos el tren de impulsos, que serían estas ventanas de aquí, ¿no? Entonces tenemos la generación de dichas ventanas. Ahora, aquí podemos apreciar una cuestión, ¿no? Si nosotros definimos que, que esta ventana que construimos tiene un periodo determinado, es decir, que tenemos un periodo que va desde menos b hasta b, vamos a poder atribuir o visualizar que si nosotros tenemos una magnitud, por ejemplo, que sea de la mitad de la frecuencia de muestreo, entonces no vamos a tener ningún problema de que estas ventanas se estén traslapando. Sin embargo, vamos a poder experimentar un problema con el traslape si esta magnitud de frecuencia rebasa justamente estos límites, ¿no? Que se encuentran marcados con las líneas punteadas, ¿no? Como la frecuencia entre dos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros, en lugar de usar un espaciamiento de frecuencia, por ejemplo, como tenemos aquí ilustrado con estas flechas, decidiéramos usar un espaciamiento un poco más reducido, un poco diferente? Entonces tendríamos la situación de que eventualmente alguna sección de estas dos ventanas, o en general de la duplicidad de las ventanas, va a empezar a chocar, y si estas ventanas se tocan, vamos a tener la pérdida de información. De esta manera, pues bueno, vamos a poder mencionar o construir algunas definiciones referentes a la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo, por tanto, basado en el análisis que hicimos en la diapositiva anterior, pues vamos a decir que la frecuencia de muestreo representada por omega subíndice s debe de ser mayor que el doble de la frecuencia más alta que nosotros podamos encontrar contenida en una señal que sea de nuestro interés muestrear. Y a ello, pues bueno, le vamos a llamar la tasa de Nyquist. La tasa de Nyquist va a estar representada por 2 veces la máxima frecuencia que nosotros encontremos dentro de la señal. Y digamos, por descartar o por cuestión implícita, vamos a decir que si no se cumple esa condición, es decir, si la frecuencia de muestreo es menor o igual a 2 veces la frecuencia máxima que tenemos contenida en la señal original, pues entonces vamos a tener un fenómeno que le conocemos como aliasing o superposición. El fenómeno de aliasing lo tenemos representado en el esquema que tenemos desplegado en la pantalla. En este sentido, eh, en este sentido, nosotros podemos ver que hay dos funciones, una función psi1 y una función psi2. Cuando estas funciones se encuentran muy cercanas o se encuentran próximas, lo que tenemos es justamente el traslape de las mismas. ¿Y qué significa que tengamos el traslape de las mismas? Pues bueno, que aquí en este punto, en esta sección roja, tenemos pérdida de información, que es propiamente lo que llamamos fenómeno de aliasing. Como puntos importantes me gustaría mencionar estos dos que se despliegan en pantalla. Bueno, están atribuidas justamente a evitar el fenómeno de aliasing. Vamos a decir que si en una señal x de t, pues bueno, tenemos una frecuencia
determinada, una frecuencia que llamamos F subíndice B de W, y bueno, y que este conjunto, digamos, este valor de frecuencia me va a decir el límite en el cual tenemos ordenadas las frecuencias. Por ejemplo, FBDW puede ir desde 1 a 100 Hz, ¿no?, de frecuencias. Entonces significa que están contenidas todos esos valores de frecuencia. Lo vamos a conocer como el ancho de banda. Y pues bueno, el ancho de banda va a muestrear una frecuencia. Esta frecuencia va a ser la máxima que nosotros tengamos presente, y eventualmente si nosotros tenemos que la frecuencia de muestreo es mayor que 2 veces la frecuencia máxima que tengamos presente, pues bueno, vamos a tener una señal que no va a tener un fenómeno de aliasing, ¿no?, en ese sentido. Por otro lado, si esa condición no se cumple, pues vamos a tener presente la parte del fenómeno de aliasing, que es algo relacionado con el criterio que vamos a tener que usar a la hora de querer registrar señales biológicas. Ahora me gustaría mostrarles la representación justamente que les comentaba, en el sentido de que qué pasa si nosotros seleccionamos una frecuencia de muestreo que no se encuentre cumpliendo la condición de Nyquist, en el sentido de que tengamos fenómeno de aliasing, ¿no? Entonces, si nosotros seleccionamos una señal determinada, aquí en esta señal recuerden que está transformada en el dominio de la frecuencia, por lo tanto tenemos la colección de las frecuencias presentes en la señal. ¿Cuál es la máxima frecuencia presente en esta señal? Pues el punto último, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de esta la magnitud de todas las frecuencias es cero. De tal manera que si tenemos identificado el punto B, ¿qué nos decía la condición de Nyquist? Que para que no tengamos un fenómeno de aliasing, mi valor de frecuencia de muestreo debe de ser al menos 2 veces mayor, ¿no?, que esta máxima frecuencia. Es decir, estaríamos diciendo que tengo que posicionar mi frecuencia de muestreo más o menos por este rango. ¿Qué pasa si yo desobedezco ese criterio y lo pongo en un valor que sea menor a la frecuencia máxima que tengo presente en esta señal? Pues bueno, aquí aplicamos nuevamente la parte de la función de tren de impulsos y se genera justamente la generación o se genera, perdón, la existencia de las copias, ¿no?, de esta función, ¿no? Y lo que vemos es que como yo seleccioné una frecuencia que está ubicada en esta parte, frecuencia de muestreo, que no cumple con la condición de Nyquist, entonces tenemos justamente que las funciones se empiezan a traslapar, como podemos ver aquí en las líneas punteadas. Y tenemos este traslape que habíamos mencionado, que es el fenómeno de aliasing. Se le conoce fenómeno de aliasing porque pareciera que estas señales se están conjuntando y se están fusionando, ¿no? Entonces, de aquí, si quisiéramos distinguir entre una señal y otra señal, pues seríamos incapaces de saber en dónde inicia una y en dónde termina, y generalmente, pues bueno, continuar con esa distinción, ¿no? Dónde termina una y dónde inicia otra. Y bueno, al final de cuentas, esto lo que genera es una incapacidad para que nosotros reconozcamos patrones. Por lo tanto, el criterio de Nyquist va a ser una cuestión que tenemos que cuidar bastante. Voy a abrir MATLAB y lo que vamos a hacer en esta sesión práctica es que vamos a implementar un algoritmo para que nosotros podamos capturar una señal de audio por las condiciones en la modalidad del curso, que bueno, pues es virtual. La idea pues es manejar señales que ustedes puedan operar desde sus casas. Si fuera presencial el curso, probablemente podríamos generar un sistema para la captura de una señal mioeléctrica, o alguna cuestión involucrada un poco más con la parte de señales. Lo que vamos a ver, por ejemplo, los filtros digitales, la cuestión de la extracción de características, las transformadas, son aplicables a todas las señales digitales que ustedes puedan tener. De tal manera que vamos a seguir los ejemplos a través de audio o de grabación de audio, pero ustedes pueden aplicarlas o aplicarlo a cualquier tipo de señal
que adquieran de manera digital. De esta manera, pues bueno, quienes no han trabajado el entorno de MATLAB, pues bueno, al abrir MATLAB aparece justamente este entorno, se tiene algo que se conoce como la ventana de comando. Aquí podemos realizar las instrucciones y bueno, se van ejecutando. Y en la parte del workspace, que aparece en la derecha generalmente, aparece la lista de todas las variables que almacenamos, los valores que tienen estas variables, y bueno, de aquí podemos revisar qué funciones tenemos, perdón, qué variables tenemos y cómo estas van cambiando, ¿no? En general, cuando trabajen con MATLAB, yo les recomiendo generar algo que se llama un script, en donde nosotros podemos darle clic aquí en un script nuevo, le damos clic y justamente nos abre esta parte, ¿no?, del script. El script, pues bueno, es un archivo que nosotros vamos a poder guardar, lo podemos llevar y en otra plataforma que tenga MATLAB lo vamos a poder ejecutar. Entonces es por ello, ¿no?, que les recomiendo justamente esta parte. Si trabajamos en la ventana de comando, a la hora de que borremos nuestras variables o que cerremos el programa, pues se va a eliminar todo, ¿no? No sucede esto pues en la parte del script, ¿no?, donde podemos actualizar pues justamente nuestro código. De tal forma que vamos a comenzar con tres instrucciones. La primera es la instrucción CLC, la instrucción Clear All, ahorita les explico en qué consiste cada una, y la instrucción Close All. Yo les recomiendo que en general cuando empiecen a realizar un programa coloquen siempre estas tres instrucciones. La parte de CLC, pues bueno, me permite borrar lo que tengo en la ventana de comandos. Clear All me borra todas las variables predefinidas anteriormente. Por ejemplo, en este caso pues no tengo ninguna predefinida, pero puede ser que esté ejecutando diferentes programas que hagan diferentes cosas, ¿no? No que pertenezcan a un solo fin. De tal manera que puedo tener una variable almacenada que se llame A, y a lo mejor en este programa defino o más bien llamo a una variable A, y si tengo un valor precargado, pues entonces me va a tomar un valor que no deseo, ¿no? Entonces justamente me va a permitir borrar las variables, y Close All me va a permitir cerrar todas las ventanas que en su momento tenga abierto. Cuando quieramos poner un comentario que el compilador ignore, pues bueno, simplemente abrimos este signo de porcentaje y podemos escribir lo que deseemos, y de esta manera, pues bueno, todo lo que esté enfrente del signo de porcentaje no va a ser considerado para que se interprete como una instrucción. De tal manera que ahora vamos a comenzar a construir el segmento justamente para adquirir el audio. Entonces aquí le voy a poner eh, justamente la etiqueta, ¿no?, de adquirir el audio. En esta sección, pues bueno, vamos a utilizar la función que se conoce como audio recorder. Entonces, para ello tenemos que definir, o la manera en cómo nosotros definamos esta instrucción, es que primero le atribuimos una etiqueta, le decimos cómo se van a nombrar la variable en donde se va a almacenar esta instrucción, y a esa le vamos a poner audio. Bueno, más bien la etiquetamos como S, y la función es audio. Audio recorder. Y esta instrucción consta de, o para que la definamos, va a necesitar tres parámetros importantes. El primer parámetro pues va a estar atribuido a la frecuencia de muestreo. En este sentido vamos a tener la parte de definición de 8000. Vamos a tener también la definición del número de bits que nosotros podemos crear, por así decirlo, en donde vamos a poner 8, y vamos a tener otro valor dentro del argumento, que bueno, este valor por default va a venir dado por 1. Generalmente este valor pues bueno se relaciona con la modalidad en cómo queremos usar la función. En general, para la captura de audio, pues bueno, siempre les recomiendo que coloquen un 1. De tal forma que para cerrar la instrucción, pues bueno, simplemente pongo punto y coma, y ya quedó definida la parte de la función.
Una vez que esta función se ejecuta, automáticamente el sistema comienza a almacenar lo que tenemos en el audio del sistema de cómputo o en el micrófono o con lo que vayamos a grabar. Por lo tanto, nosotros necesitamos una señal que nos envíe pues, el programa para saber que efectivamente ya está grabando. Por lo tanto, voy a solicitarle o voy a definir que el programa nos indique cuándo ya está comenzando a grabar. De tal manera que para ello pues voy a poner la instrucción disp y entre comillas simple pues se requiere declarar qué es lo que quiero que diga. De tal forma que aquí vamos a poner la oración o la instrucción, ¿no? Comienza a hablar. Entonces esta instrucción va a salir desplegada en el command window y justamente cuando yo vea que esa línea ya está desplegada es entonces cuando voy a tener que hablar, ¿no? Y todo lo que se empiece a decir pues va a quedar almacenado por el sistema. Posteriormente, ya que se quiera definir o más bien ya que se haya definido la instrucción para almacenamiento, tengo que indicar una instrucción para que corte la parte de almacenamiento. Si no, pues bueno, se quedaría grabando todo el programa y pues ya no seguiría con las demás instrucciones. Entonces, esta instrucción se define como blocking, de tal manera que la voy a definir record blocking y dentro del argumento de esta función lo que tenemos que definir es a qué variable está atribuida este record blocking. En este caso es, como lo definí, sería la variable s y como segundo elemento dentro del argumento tengo que definir el tiempo que quiero que dure esta grabación, que sería 7 segundos. Es decir, se ejecuta esta instrucción, comienza a grabar, inmediatamente se ejecuta la instrucción que va a desplegar en el command window la frase comienza a hablar e inmediatamente se ejecuta record blocking. Es decir, record blocking va a contar 7 segundos y después va a cortar o anular la variable a la que está asociado la instrucción. Por lo tanto, ya que se ejecute record blocking, yo también debo de saber pues, que se terminó de ejecutar, ¿no? Y que por lo tanto ya no sigue grabando. De tal manera que voy a solicitarle aquí la parte de que también me mande un mensaje el programa. Entonces voy a poner dentro del argumento comillas simples y dentro de las comillas simples lo que quiero que diga. Entonces voy a poner que me diga que ya es el fin de la grabación. De esta manera, pues bueno, esta es justamente la instrucción que se despliega para que yo pueda almacenar el audio. Sin embargo, si ejecuto mi programa, pues bueno, va a almacenar el audio, pero yo no me voy a dar cuenta, ¿no? Si sí lo grabó o no lo grabó, o qué pasó, porque no tengo definido una instrucción que le indique al programa el realizar algo, pues que yo pueda darme cuenta que efectivamente se grabó el audio que quería que se grabara. Por lo tanto, pues bueno, voy a ahora darle la instrucción para que se genere la gráfica de los datos que fueron almacenados a partir de este programa. De tal manera que para ello, pues bueno, voy a generar aquí otra sección, una etiqueta de la sección, y aquí le voy a poner gráfica. En la parte de la gráfica, para que yo pueda visualizar los datos que fueron almacenados, tengo que generar una variable a la cual la voy a relacionar con una instrucción que justamente me va a decir o va a retomar todos los valores que se colocaron en la función o en la variable s y los va a trasladar a mi variable x. Eso lo tengo que hacer para que yo pueda operar estos valores, pues bueno, como doubles o en formato double y que bueno, yo pueda, pues de cierta manera poder generar gráficas, poder operarlo matemáticamente,
Entonces, bueno, en general pues va a ser necesario que yo defina esa instrucción, de tal manera que aquí voy a poner que la variable se llame x y la instrucción que me permite llamar a todos los datos que ya fueron almacenados por la función audio recorder, pues es la función get audio data. Y pues bueno, ya que tengo esta función declarada getAudioData, pues tengo que colocar ahora en el argumento a quién lo quiero relacionar. Entonces lo quiero relacionar con la variable s, ¿verdad? Que había colocado aquí. Entonces esto va a tener una relación directa con la variable s y simplemente pongo punto y coma, ¿no? Para que no me aparezcan los resultados desplegados en la command window. Si yo no le pongo punto y coma, pues recuerden, punto y coma me dice, o es una forma de silenciar la variable en MATLAB. De cierto sentido que si yo no coloco el punto y coma me va a desplegar aquí todos los valores en el command window y pues bueno, en general, dependiendo de la longitud de la grabación y de la cantidad de datos, puede llegar a ser una cantidad grande. De tal manera que bueno, en mi caso pues no le voy a poner que los despliegue aquí. Y bueno, ya que tengo definido los datos de la variable x, pues bueno, al ser un valor de audio, pues va a ser un conjunto de valores que está atribuido a un determinado, a una determinada constante temporal, que justamente es la parte de la frecuencia de muestreo. De tal forma que ahora ya puedo generar alguna instrucción para visualizarlo. De tal manera que en este sentido voy a poner la palabra plot, que sería la función para graficar la función, y simplemente le voy a decir, bueno, cuál función es la que quiero graficar, pues es aquella que almacena los datos en un formato disponible para que puedan ser operables, ¿no? Que sería esta variable x. De tal manera que aquí voy a poner plot x y también voy a generar que el audio que grabé suene. A lo mejor el sonido de la grabación ustedes no lo pueden escuchar porque creo que el programa cancela el audio que provenga de alguna aplicación de la computadora, pero a la hora de que ustedes lo reproduzcan este código, pues bueno, sí va a tener un sonido, ¿no? En su computadora. Entonces la función para reproducir el sonido se llama sound, entonces le ponemos sound y aquí simplemente me dice, bueno, qué datos son los que quieres reproducir, entonces le voy a poner sound y los mismos datos, ¿no? En el caso de esta parte, pues sería los datos de X. Entonces, si ahora corro mi programa, pues voy a ser capaz de visualizar algún cambio, ¿verdad? Porque, pues bueno, porque ahora sí le coloqué que se realizara una gráfica, que pusiera, bueno, que reprodujera el sonido que acabo de grabar. Por tanto, ya puedo correr el programa y me puede arrojar pues alguna identificación, ¿no? Algún cambio que me permita saber si voy por buen camino o si me equivoqué en algo, ¿no? Para que nosotros corramos el programa, pues bueno, tenemos que salvar, ¿verdad? Tenemos que grabar el archivo. Entonces le voy a dar clic aquí en Save, donde me permite salvar mi script. Y bueno, en general yo grabo los archivos en el escritorio para tener acceso rápido a ellos, ¿no? Si ustedes, bueno, lo conveniente es que generen su propia carpeta, ¿verdad? En donde tengan la colección de sus programas y ahí los vayan almacenando en un orden determinado, ¿no? Aquí, bueno, lo voy a dejar con el nombre por default, le voy a poner save y voy a ver cómo corre mi programa, ¿no? Para correr el programa en MATLAB, pues simplemente nos tenemos que posicionar en la parte superior y dar clic aquí en donde aparece la parte de run. Yo una vez presionando clic ahí, pues va a empezar a compilar, va a identificar si tenemos errores, nos va a marcar, si tenemos warnings también nos va a marcar y en caso de que no tengamos ningún error, pues nos va a correr el programa. Entonces le voy a dar clic en Run y me dice, bueno, que en el directorio que lo grabé, que guardé el programa, que es el escritorio,
pues no es el mismo directorio en donde estoy posicionado, porque si ven la ruta, no me lleva al escritorio, ¿no? Entonces me dice, bueno, ¿quieres cambiar de folder o añadirlo, ¿no? Al que se tiene. Entonces le voy a poner acá en Change Folder y ya me tiene en esa parte, ¿no? Bueno, aquí ya salió la instrucción, comienza a hablar, que bueno, justamente pues al estar comentando se generaba algo de ruido, ¿no? Ok, entonces aquí una vez que se desplegó la gráfica, inmediatamente comenzó a sonar pues justamente el audio, a reproducirse el audio que se almacenó. No sé si lo pudieron escuchar, pero como les decía, ¿no? Si no lo escucharon, es probablemente por la cuestión de la aplicación a través de cuando nos conectamos, ¿no? El hecho de que esté compartiendo mi pantalla me parece que bloquea ciertos audios de las aplicaciones. Pero a la hora de que ustedes reproduzcan esta parte, pues van a poder, pues justamente van a poder escuchar la reproducción del audio que ustedes tienen. En este sentido, pues bueno, justamente lo que tenemos aquí es la representación que hablábamos, ¿no? De una señal. Tenemos el almacenamiento de una señal, si nosotros observamos, podemos posicionarnos en las componentes, por ejemplo, que tiene esta señal. Sin embargo, pues aquí pues lo que tenemos es la modificación o la representación de la modificación de las presiones de aire que se encuentran traducidas o trasladadas por el piezoeléctrico de mi micrófono. En este sentido, tenemos ejecutada aquí la acción del muestreo, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros no cumplimos con el teorema de Nyquist o con la condición de Nyquist? Pues bueno, a la hora de que yo estoy expresando un audio, por ejemplo, en la parte de cuando lo reproduzco, se escucha con claridad o con definición las palabras que yo dije. Si nosotros generamos una frecuencia, un valor de frecuencia de muestreo en donde no se contemple la máxima frecuencia contenida en mi voz, que recordamos que la frecuencia, por ejemplo, de la voz humana generalmente oscila entre los 20 Hz y los 20 kHz. Es decir, si yo seleccionara un valor, bueno, es el rango de la audición humana, la voz es un poco más abajo, ¿verdad? De estos rangos, pero si yo seleccionara un valor que está por debajo del doble de la máxima frecuencia, tendría el fenómeno de aliasing. ¿Y qué significaría esto? Que probablemente mi voz se vería distorsionada o algunas frecuencias no podrían ser reconocidas en el sentido de que tuviera la diferencia entre un tipo de frecuencia y otro tipo de frecuencia. Por ejemplo, mi voz se vería, o el producto es que mi voz se escucharía, perdón, distorsionada. Pero esa no es una de las implicaciones mayores, ¿no? A lo mejor yo quisiera que mi voz se escuchara bien, pero la implicación mayor es que a la hora de que yo procese estos datos voy a tener un problema cuando yo quiera identificar componentes importantes relacionadas con el audio. Ahora, para finalizar, pues bueno, voy a cerrar este, este audio de aquí. Y vamos a contemplar ahora la parte de generar una instrucción que no solamente me dé la gráfica de este audio y que no me reproduzca solamente el audio, sino que la cuestión importante es que me almacene estos datos en un archivo con extensión txt, que sería un archivo de texto plano. De tal manera que aquí pues voy a generar otra sección y en esta sección pues voy a comentar que sea justamente almacenamiento, ¿no? Almacenamiento de datos en el punto .txt, ¿no? En un archivo txt. Y bueno, la instrucción para que nosotros podamos almacenar estos datos en un txt es la función dlWrite. Y en el argumento de esta función yo necesito colocar el nombre con el cual voy a generar perdón, con el cual voy a generar este archivo. Al archivo le voy a poner que se llame salida y debo de incluir su extensión txt.
Después debo de incluir cuál va a ser la variable de la cual voy a tomar los datos. Entonces, en este caso la variable es x, ¿verdad? Que contiene ya los datos trasladados del almacenamiento de la función que almacena dicha información. Entonces aquí nada más la llamo a x dentro del argumento de la función. Y adicionalmente tengo la opción de establecer una precisión con la etiqueta precision, y le puedo decir cuántos dígitos quisiera que tuvieran mis datos después del punto, ¿no? Entonces le voy a poner que sean 3. Después de la etiqueta precision colocamos una coma y el siguiente valor es justamente el que nos dicta el número de datos que nosotros tenemos. La parte del archivo se va a guardar en donde se ubica mi script. En este caso el directorio donde se ubica el script es el que aparece aquí en la barra de acá, en donde dice, bueno, está en el disco duro en C, en la carpeta users, después en la carpeta Oscar y en la carpeta desktop. De tal manera que me gustaría que vieran o que inspeccionáramos el escritorio. Aquí no tenemos en el escritorio ningún archivo txt en donde pues propiamente tengamos el almacenamiento de los datos, ¿no? La idea es que después de ejecutar este programa pues se genere dicho archivo, ¿no? Entonces voy a ejecutar el programa nuevamente para ver qué es lo que sucede, ¿no? Aquí ya se habilita la instrucción, me dice, bueno, que comience a hablar, justo como lo estoy realizando. Ok, y aquí, bueno, aquí me marcó un error en el sentido que me dice que no reconoce la función de delegrite. Yo creo que fue alguna cuestión que mencioné mal a lo mejor en el argumento. Entonces, bueno, en este sentido, déjenme checar la función, pero a ver, le voy a borrar tantito la parte de generar, ver la parte de punto y coma. Y pues bueno, en la forma de la declaración de la función, generalmente, pues bueno, podemos auxiliarnos del menú. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cómo se declara la función, podemos colocar la tecla F1 arriba de la función en el caso de que haya, por ejemplo, alguna duda, ¿no? de la parte de la función, ¿no? Entonces, en esta cuestión de que nosotros tengamos duda acerca de cómo se define una función, le podemos dar F1 y aquí nos aparece pues propiamente la parte de la declaración, las características de la función. Y bueno, aprovechar esta parte para enseñarles el ejemplo de la función disp, en donde si nosotros colocamos F1, bueno, aquí me apareció en dlewrite un error porque probablemente está mal escrita la parte de la función, pero en la cuestión de que yo coloco el menú de ayuda en la parte de disp, pues aquí nos aparecen algunas opciones de cómo nosotros podemos, pues bueno, justamente podemos observar las características de la función, cómo nosotros la definimos, cómo nosotros podemos tener algunos ejemplos de la localización de las funciones, ¿no? Entonces, la cuestión del delegrite, pues bueno, tenemos que checar, o déjenme checar nada más la escritura de la función, donde me parece que aquí debió de haber sido la instrucción como dlmgride, me parece, si mal no recuerdo. A ver, déjenme checarlo. dlmgride.
Y en la parte de la salida TXT vamos a probar. Me parece que lo que me había faltado era la definición de DLM-Write. Pero a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice el programa. Entonces nuevamente lo corrí. Me aparece la instrucción de que comience a hablar. Entonces, bueno, vamos a generar audio. Aparece fin de la grabación. Aquí ya se reprodujo el audio y en este caso ya no aparece el error, ¿no? Entonces aquí la equivocación era justamente de la función de LM-Write. Entonces voy a cerrar esta parte y aquí pues teóricamente me debió de haber generado un archivo TXT con el nombre salida en el directorio que es el de escritorio. Entonces vamos a ver y justamente, ¿no? Aquí aparece el archivo de salida.txt. Entonces si yo le doy doble clic, aquí lo que voy a encontrar va a ser la colección de las magnitudes justamente del audio pues que yo tengo, ¿no? En este sentido. Podemos observar pues aquí las magnitudes del audio y por tanto este archivo lo voy a poder llamar, ¿no? Aquí son las magnitudes, pero bueno, yo tengo un valor de periodo, bueno, de frecuencia de muestreo que me va a poder permitir construir justamente el otro vector que corresponde al tiempo. Y a partir de estos dos vectores yo voy a poder generar futuros programas en donde pueda llamar el archivo TXT y generar estas gráficas o simplemente operar numéricamente todos estos datos que he almacenado. Y pues bueno, con esto cerraríamos el contenido de la sesión del día de hoy. Este conjunto de funciones, particularmente el almacenamiento de los datos de audio, lo vamos a usar en las siguientes sesiones para operar justamente pues muestras que nosotros podamos generar a partir de nuestra voz o a partir de algún sonido que nosotros grabemos con este programa.